Muy buenas tardes, estimados alumnos. Espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra tercera y última sesión del taller, ¿cierto?, de gestión de adquisiciones. Espero que puedan revisar el material que ya está cargado en la plataforma, ¿cierto?, en el aula virtual, con sus correspondientes clases. Cualquier inquietud, cualquier duda, consulta, pueden también revisar los videos, ¿cierto?, que están grabados también y está el enlace para que ustedes puedan ingresar y puedan revisar el material. ¿Ya? Vamos a dar inicio, como les dije, a esta tercera y última sesión. ¿Ya? El día de hoy vamos a partir de una manera distinta. Vamos a ver un video, vamos a revisar un video que dura alrededor de 10 a 15 minutos y que es muy importante, ¿cierto? Porque se trata del sistema de producción Toyota. En el fondo es el origen, de donde nace, ¿cierto?, muchas de las herramientas utilizadas hasta hoy en día, como por ejemplo el Lean, el Six Sigma, también el que nosotros conocemos como el Just in Time, ¿cierto? Jidoka. Por lo tanto, quiero que un poco introducirlo, ¿cierto?, a este ámbito, a esta área, que es muy bonita, que es muy completa, ¿cierto? Y para eso los quiero invitar a que revisemos un video que les tengo preparado, ¿ya? Antes que comenzar con el video, quiero señalarles también que una vez que nosotros veamos el video, vamos a conversar un poquito, ¿cierto?, acerca de la actividad, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a elegir uno de los principios del sistema Toyota, ¿ya? Del sistema de producción Toyota, el que más nos llegue, el que más nos guste, el que más nos haya hecho sentido, ¿ya? A objeto de que podamos ahondarlo un poquito más, ¿cierto? Explicarlo un poco más y también para que ustedes se queden con un poco más de conocimiento al respecto. ¿Ya? Una vez que nosotros elijamos uno de estos principios, que son los del sistema de producción Toyota, vamos a ver cuáles son los pilares más relevantes para este sistema, ¿ya? A su juicio, obviamente, porque desde su punto de vista puede ser mirado desde un punto de vista distinto al mío, ¿ya? Y el de su compañero al del otro compañero. Por lo tanto, esta actividad es la que vamos a realizar el día de hoy, ¿ya? Voy a presentar el video y vamos a seguir con la actividad. Consistently crafted cars roll off the assembly line in a smooth flow. They are aligned. And nearly 50% more efficient than previous looms. The operator could move the yarn guide back and forth with one hand and feed in the horizontal yarn simultaneously.
Sakichi then went to work on power looms. In 1896, he created Japan's first power loom, and he continued making one improvement after another. In 1924, Sakichi and his son Kiichiro achieved a historic breakthrough. They created the world's first high-speed loom that fed in new weft, the horizontal yarn, reliably without interrupting work. Let's take a look at a feature of their breakthrough non-stop loom, the Model G. Traditional looms wasted material on fabric like this when one of the vertical warp yarns snapped, as often happened. To prevent that waste, Sakichi and Kiichiro arranged thin metal floaters over the vertical yarns. A floater would slip down and stop the loom if its yarn snapped. These automatic stop innovations for preventing waste were absolutely remarkable. Sakichi had created sophisticated sensors, and he had done that without the benefit of the electrical and optical technology we now take for granted. His innovations eliminated the need for an operator to watch over each loom continuously. One operator could oversee more than 30 looms. The Model G captured a great deal of attention in Europe and the United States. So Sakichi's advances resulted in machines that would stop automatically if problems occurred, that would not produce defective work, and did not oblige people to serve as monitors. The middle character in the Japanese word for automation, jidoka, is do, for movement. But Sakichi replaced that character with one that means value-added work. Note the additional element on the left side, which represents people. Sakichi's jidoka put the human element into automation. The other core concept in the Toyota production system is just-in-time manufacturing. This concept originated in the ideas of Sakichi's son Kiichiro, who led Toyota into automobile manufacturing. Along with working with his father on the Model G loom, Kiichiro helped put in place a mass production system. He established Toyota Automatic Loom Works in 1926 and introduced American assembly line methods to produce the Model G loom. Kiichiro traveled to Europe and North America in 1929 to find licensees for his company's automatic loom technology. He was amazed at all the vehicles and roads in the United States, and he resolved to begin developing automobiles. People tried to dissuade Kiichiro. They said that Japan didn't have either the technology or the economic foundation for a viable car industry. But he ignored their doubts and set up a shop in a loom factory to develop small engines. He undertook the risk of investing in expensive precision equipment. In 1935, his team created a passenger car prototype, the Toyota Model A1. In the following year, the first Toyota passenger car went into production as the Toyota Model AA. Kiichiro incorporated his automobile operations in 1937 and began work on a vehicle plant. He refined American mass production methods for his plant and developed the beginnings of just-in-time manufacturing. The idea was to eliminate waste by making only what was needed, only when it was needed, and only in the amount needed. Making quality cars of satisfactory performance required an all-out effort. And Kiichiro was moving to refine just-in-time manufacturing further, but the outbreak of World War II in 1941 interrupted his efforts. After the war, Kiichiro passed on his dream to his cousin Eiji. He instructed Eiji to bring the company up to U.S. standards of technology within 3 years. That was a daunting task. U.S. productivity in automobile manufacturing was 8 times higher than Japan's,
and Toyota was short of equipment and capital. So raising productivity was a pressing issue. AG assigned a machine shop manager by the name of Taiichi Ono to develop a more efficient production system. The two men looked for ways to raise the value-added productivity of every worker. They did that by putting Sakichi's Jidoka concept to work throughout their operations. They also looked for other ways to stretch their limited resources of equipment and capital. They did that by putting Kiichiro's just-in-time concept to work systematically. Ono took a cue from the U.S. supermarket. He made each process the customer for the preceding process. In traditional manufacturing, processes delivered parts to the following processes regardless of what was actually needed. Ono devised a completely new kind of system. Processes used Kanban cards removed from parts they had consumed to withdraw parts from the preceding processes. Kanban on the parts arrayed by processes came off when the following processes withdrew the parts. They became instructions to make additional parts. The Kanban flow ensured that processes made parts only to replace parts actually consumed by the following processes. Active cooperation by the people in the workplace would be essential to Ono's system. But at first, people were reluctant to give up their old ways of doing things. Ono took the initiative. He went into the workplace and taught people how to use his system. AG Toyota supported Ono enthusiastically in putting the new production system in place. A new production system gradually took shape on the foundation of just-in-time manufacturing and Jidoka intelligent automation. As the Toyota production system, it became a standard for manufacturing industries. The Toyota production system gained global attention after the oil crisis of 1973. Toyota recovered more quickly than other automakers from the crisis, and its production system received much of the credit for that resilience. General Motors Corporation approached Toyota about setting up a joint venture to make small cars in the United States. The two companies set up New United Motor Manufacturing Incorporated in California in 1984. Differences in language and culture presented big challenges, but the spirit of making things well knows no borders. People accepted the Toyota production system, and the Toyota GM joint venture became the highest-ranked automobile plant in the United States for quality. It became a symbol of successful industrial cooperation between Japan and the United States. A book published by the Massachusetts Institute of Technology hailed the Toyota production system as the machine that changed the world. Today, the Toyota production system has gained a worldwide following. Let's see how the system now operates in the world's most modern automobile plants. The trucks that deliver parts to the plants carry a variety of items in each load. That allows each truck to travel fully loaded, which minimizes trips and thus reduces traffic congestion. Forklifts carry the parts unloaded from the delivery trucks to racks alongside the assembly lines. When people on the assembly line use the parts, they remove the attached Kanban cards. The Kanban get picked up regularly and sorted. The delivery truck drivers pick up the Kanban for their company or companies before leaving.
back at the supplier's plants, the Kanban become orders for withdrawing additional parts. Sorting arranges the Kanban according to area in the plant. Shipping personnel exchange the Kanban and empty boxes for full boxes. The production processes in the plant make additional parts only to replace parts that have been withdrawn. That prevents the wasteful buildup of inventories. When the shipping personnel have gathered a full truckload of parts, a truck carries the parts to the vehicle plant. Kanban thus link Toyota plants with suppliers' plants, as well as linking the processes inside the Toyota plants. Just-in-time manufacturing minimizes inventories, eliminates waste, and maximizes productivity at all the plants that participate in the Toyota production system. Jidoka Intelligent Automation also continues to play a big role in the system. On automated machining lines, numbered lamps light up to call attention immediately to any problems detected by sensors. On assembly lines, the employees themselves have devised countless Jidoka measures to prevent defective work. So Sakichi's concept continues to prevent waste. The idea is to build quality assurance into every process, and it works. The foundation for the Toyota production system has been established by Sakichi's Jidoka Intelligent Automation and his son Kichiro's just-in-time manufacturing. Taiichi Ono and others put those concepts to work systematically with the strong support of Eiji Toyota and his passion for manufacturing. The Toyota production system continues to evolve in response to changing needs and circumstances, but the fundamental concepts are eternal, including Toyota's commitment to continuing improvement in every phase of products and operations. Those concepts underlie a lasting contribution to enhancing the quality of life for people everywhere. Toyota Production System es un sistema de trabajo integral diseñado Muy bien. Espero que les haya gustado el video. Como bien me quedo con la última frase que dice ahí en el video. En el fondo, esto llegó para quedarse. ¿Ya? Imagínense, esto partió en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos términos, mucha materia, muchos contenidos que partieron en la guerra, partieron en la milicia, ¿cierto? Como por ejemplo la estrategia, ¿ya? Como por ejemplo la logística, como por ejemplo el abastecimiento. Ya todo esto partió desde el arte de la guerra. ¿Ya? Entonces, han ido evolucionando todas estas técnicas, todas estas herramientas, pero la matriz, la madre, todo lo que son los cimientos se mantienen. ¿Ya? Por lo tanto, lo que va cambiando, ¿cierto? Va evolucionando en la forma de hacer, pero la base siempre se sustenta, ¿cierto? Y bajo el mismo principio. Por lo tanto, es súper importante tener claridad en eso. ¿Ya? Ahora conversemos un poquito de lo que piensan ustedes o de la actividad, ¿cierto? Les voy a
mostrar, si te lo voy a compartir, lo que tengo para ustedes, para que lo vayamos revisando y lo veamos en conjunto, ¿ya? Primero que todo, ¿cierto? Lo que trataban de explicar acá en el video es que se forma como una casa, ¿cierto? Que era la casa del sistema de producción Toyota, ¿ya? Esta casa se rige, ¿cierto? Por ciertas características. ¿Cuáles son estas características? Todos nosotros sabemos que para que crezcamos sólidos, firmes, ¿cierto? Tenemos que tener una buena base, ¿ya? Por lo tanto, como buen sistema, ¿cierto? Todo debe partir desde los cimientos, desde la base, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a partir construyendo nuestra casa, ¿cierto? Desde los cimientos. Para la filosofía, ¿cierto? Del sistema de producción Toyota, ¿cuál eran esta base? ¿O qué características debía contener esta base? ¿Ya? Primero, ¿cierto? Una filosofía Lean, ¿ya? También debía contener, ¿cierto? Una gestión visual, ¿ya? Por otro lado, debemos ser capaces de generar procesos estables y trabajo estándar, ¿ya? Y también debemos ser capaces de, y yo creo que esto es uno de los puntos más difíciles de poder concretar en las organizaciones, ¿cierto? Que sería nivelar las cargas de trabajo, ¿ya? ¿Por qué yo creo y considero que es difícil, ¿cierto? Porque uno tiene la tendencia, ¿cierto? de asignar más carga laboral, ¿cierto? A la persona que uno cree que tiene las competencias o que entrega un mejor trabajo, ¿ya? Entonces, vamos sobrecargando, ¿cierto? A algunos trabajadores por sobre otros. ¿Por qué? Porque no queremos darle un mayor grado de responsabilidad a los que no cumplen o a los que no lo hacen como nosotros queremos o nos gustaría. ¿Ya? Por lo tanto, esta pilar o este cimiento es súper importante, ¿ya? Recordar también que los cimientos o la base, ¿cierto? Son los que nos van a dar la estabilidad, ¿cierto? Viéndolo desde el punto de vista como persona, como también viéndolo desde el punto de vista empresarial, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros tenemos una base sólida, lo más probable es que nos podamos orientar a largo plazo, tengamos una larga permanencia, una larga duración, ¿cierto? Dentro de la industria. Por lo tanto, nos va a permitir, ¿cierto?, que todos los implicados, que todos los involucrados de las distintas áreas, ¿cierto?, tengan información adecuada, ¿ya? Puedan tomar buenas decisiones, podamos tener unos procesos capaces de mejorar o lograr una mejora continua, ¿ya? Por lo tanto, siempre debemos tratar, ¿cierto?, de estar mejorando, ¿cierto? Constantemente, buscando la mejor opción, la mejor alternativa, ya optimizando recursos, siendo más eficientes y también sin dejar de lado, ¿cierto? Siempre con cargas laborales niveladas. Por lo tanto, una vez que nosotros ya fijamos nuestros cimientos, nuestra base, ¿cierto? Vamos a seguir construyendo nuestra casa. ¿Y cuáles serían la nueva o el segundo paso más importante de la casa? Van a ser los pilares, ¿cierto? Por un lado, el sistema de producción Toyota te dice, tenemos el just in time o el justo a tiempo, ¿cierto? Que en el fondo habla de que tengamos la mercadería en el lugar preciso, en el lugar indicado, al tiempo que se requiere, ya, o sea, justo al momento. Necesito, lo tengo, necesito, lo tengo, lo ocupo, lo tengo, lo ocupo, lo tengo, lo ocupo, lo recargo, lo ocupo, lo recargo, y así va. ¿Se fijan? Por lo tanto, el just in time en el fondo te busca o trata de ser, o que ustedes sean eficientes, ¿ya? No generar costos hundidos, no generar costos asociados, no generar costos por merma, por pérdida, ¿cierto? Por lo tanto, eso es lo que está detrás de este pilar. Por el otro lado tenemos el Jidoka, ¿cierto? Que en el fondo va más asociado a lo que es la calidad, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos nuestra base, nuestros cimientos, ¿cierto? Pasamos al siguiente paso, que eran nuestros pilares, que por un lado teníamos el Just in Time, por el otro lado teníamos el Jidoka, ¿cierto? Luego tenemos el centro, el corazón de la casa, ¿cierto? Que ahí entramos todos nosotros, ¿cierto? Entran, por ejemplo, la organización, en la empresa entran las personas, los equipos de trabajo, ¿ya? Eh, lo que se busca, ¿cierto? Acá, a través de la buena comunicación, de una sincronización tanto horizontal como vertical, ¿cierto?
evitar los reprocesos, ¿cierto? Reducción de los despilfarros, y todo enfocado, todo pensado, ¿cierto? En la mejora continua, ¿ya? Entonces, tenemos el cimiento, tenemos los pilares, tenemos el corazón o el centro de la casa. ¿Qué nos está faltando, cierto? ¿Quién nos cubre? Ya que también es importante, el techo, ¿cierto? Nuestro techo de nuestra casa. ¿Qué entraría? ¿Cuáles son las características que debe contener este techo, cierto? Primero, fijarnos en la calidad del producto que estamos entregando, ¿ya? O del servicio que estamos entregando. Fijarnos también en los costos asociados que tenemos, ¿ya? Fijarnos, por ejemplo, en los plazos, ¿ya? En la seguridad. Son temas que son bien relevantes y que debemos tener en consideración a la hora de la toma de decisiones, ¿ya? Entonces, como señalábamos nosotros, ¿cierto? El corazón de nuestra casa van a ser las personas, todos los equipos que son autogestionados, ¿cierto? Que están orientados a buscar la mejora continua, ¿ya? ¿Y cómo logramos llegar a la mejora continua? Evitando, por ejemplo, los despilfarros o las mudas o waste, como también se le llama, ¿ya? Por una parte, como les dije yo, tenemos el JIT, ¿cierto? Que en el fondo lo que te dice, o lo que señalaba el sistema de producción Toyota, ¿cierto? Es fabricar la pieza correcta, en la cantidad justa, ¿cierto? Y en el momento requerido, ¿ya? ¿Cuáles son algunas herramientas para poder desarrollar, para poder implementar esta metodología? Por ejemplo, un flujo continuo, un sistema pool, un takt time, un SMED, ¿ya? Por otro lado, tenemos el Jidoka, ¿cierto? Que el Jidoka, en el fondo, va asociado o está relacionado a no dejar pasar ningún defecto, ¿ya? No dejar pasar ningún defecto, por ejemplo, en el proceso productivo, ¿ya? ¿Cuáles son algunas herramientas que se pueden utilizar para evitar, ¿cierto? Este tipo de despilfarros o defectos, ¿cierto? No dejar pasar ningún defecto. Por ejemplo, el Poka-Yoke, el Andom, el autocontrol, las máquinas con parada automática. ¿Qué significa esto? Que generó un problema, ¿cierto? Algo está descalibrada, se frenó la producción, ¿ya? Se revisa, se corrige y continuamos, ¿ya? Entonces también recordemos finalmente lo que era el techo, nuestro tejado, ¿cierto? En el fondo nuestro techo, nuestro tejado van a ser los resultados, ¿ya? En calidad, en costos, plazos de entrega, seguridad, o sea, el resultado del proceso, el término del proceso, ¿ya? Pasando a otro puntito, ¿cierto? Que queremos tocar en nuestro taller, ¿ya? Les quiero comentar un poco de los KPI que lo conversamos en la clase pasada, en la sesión pasada, ¿ya? Acuérdense que los KPI, ¿cierto? Que son Key Performance Indicators, son también, o también se les conoce como indicadores de gestión, indicadores clave de desempeño, ¿ya? Todos esos nombres tienen. Podemos utilizar cualquiera, el que más nos acomode, ¿ya? ¿Cuál era la importancia que tenían los KPI? ¿Cierto? Recuerden que los KPI nos servían para nosotros para medir. Nosotros lo utilizábamos para medir. ¿Ya? Otra de las características que también tenía es que deben ser medibles, cuantificables, realizables, ¿cierto? Deben tener un responsable, se les debe realizar seguimiento, ¿ya? ¿Por qué se les debe hacer seguimiento? Porque en la idea de los KPI o de los indicadores de gestión, ¿cierto? Es ir corrigiendo, ¿cierto? En base a los objetivos que nosotros nos propusimos, ¿ya? Yo me propuse una meta, ¿cierto? Me propuse un objetivo. Para eso fijo parámetros, ¿ya? Los parámetros los voy a caracterizar por colores: verde, amarillo, rojo, ¿ya? Y en base a esto, ¿cierto? Nosotros vamos calculando continuamente, vamos midiendo, ya sea semanalmente, quincenalmente, mensualmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente, como ustedes quieran, ¿ya? Una vez que nosotros vamos midiendo, vamos viendo en qué categoría queda, ¿cierto? Si está óptimo, si está mejorable o si está suficiente, está correcto, está operativo, está muy bueno. ¿Ya? Entonces, dependiendo de dónde quede, la clasificación que quede, nosotros vamos a ver qué tipo de medidas tomamos para realizar las correcciones necesarias para cumplir con nuestra meta, ¿ya? Entonces, los KPI, ¿cierto?, nos van a facilitar en el fondo el control de nuestras operaciones, nos van a facilitar la gestión, ¿cierto? Nos van a facilitar el servicio o la calidad que nosotros entregamos. Por lo tanto, son súper importantes, ¿ya? Veamos algunos ejemplos de los KPI de los centros de distribución, ¿les parece?
por ejemplo, un KPI de rotura en la entrega, ¿ya? Este indicador nos muestra el porcentaje de producto no entregado por el proveedor, ¿ya? Si este falló en 40 productos de 600, ¿cuál será su KPI? Recordemos también que un KPI o un indicador clave de desempeño o un indicador de gestión es una razón, es un ratio, es una división matemática, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros lo que queremos medir es la falla en la entrega, ¿cierto? La no entrega de algún producto por parte del proveedor. Por lo tanto, acá el ejemplo te dice que falló en 40 productos, o sea, 40 productos no te llegaron de los 600 que nosotros solicitamos, ¿ya? ¿Cómo sería el indicador? 400 sobre 600, ¿ya? Eso nos da 0,0667, ¿cierto? Lo multiplicamos por 100 y nos da un porcentaje que equivale al 6,67%. ¿Qué quiere decir este 6,67%? Que tenemos un 6,6%, ¿cierto?, de fallo o de rotura en la entrega por parte del proveedor. Lo que debemos tratar o lo que debemos buscar nosotros es ir disminuyendo esa brecha, ¿cierto? Pero también va a depender, vuelvo a insistir, de la meta o el objetivo que nosotros nos hayamos fijado o planteado, ¿ya? Sigamos viendo algunos ejemplos de indicadores de gestión, ¿ya? O KPI. Por ejemplo, el índice de utilización, ¿ya? El índice de utilización nos va a indicar la capacidad utilizada de algún proceso. Por ejemplo, la capacidad instalada. ¿Qué significa la capacidad instalada, cierto? Es la capacidad productiva de una máquina X, ¿ya? Ejemplo, tengo un horno, ¿cierto? En el horno yo preparo, confecciono pan, ¿ya? Soy panadero, ¿cierto? Y tengo un horno. Por lo tanto, yo sé, ¿cierto? Nosotros sabemos que si yo funciono las 24 horas del día, ¿cierto? Tanto pan voy a calcular o tantos kilos de pan voy a sacar. Voy a poder hornear, ¿cierto? Entonces, este indicador, esta KPI, ¿cierto? En el fondo te dice cuál es tu capacidad utilizada, o sea, lo que tú realmente generaste, en este caso con el pan, ¿cierto? Cuántos kilos tú realmente se prepararon, ¿cierto? Versus la capacidad total instalada. Y en el fondo te sirve para medir, por ejemplo, o para ver la capacidad ociosa que tienes, ¿cierto? La capacidad disponible, veámoslo desde otro punto de vista, la capacidad disponible que cuentas en caso de que te llegue un pedido extra, en caso de que necesites o de aumente la demanda, ¿se fijan? Entonces es súper importante tener calculado o medido este tipo de indicadores, ¿ya? Otro KPI que también se los coloqué acá es el índice de productividad, ¿cierto? Que en el fondo te dice la producción real versus la proyección o la producción esperada. ¿Qué significa esto? Que nosotros, ¿cierto? Al igual que los presupuestos, que también lo hemos abordado en el curso, en el taller, ¿cierto? Nosotros proyectamos, ¿cierto? Un presupuesto es una proyección, es una estimación, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros después, cuando empieza a suceder ¿cierto? La proyección que nosotros hicimos, llega el periodo, tenemos que ir haciendo los ajustes y revisando. Oye, sí, nos falló la estimación, no nos falló, estamos bien, estamos cuadrados, no estamos cuadrados, ¿cierto? Bajemos, subamos los precios, bajemos la producción, aumentemos la producción, ¿ya? Etcétera, etcétera. Entonces acá te dice este indicador, ¿cierto? Te dice lo siguiente, es la producción real, lo que tú realmente produciste, versus la producción esperada, la proyectada, lo que tú estimaste, ¿cierto? Producir. ¿Ya? Y eso nos sirve para ver si efectivamente estamos vendiendo más o menos, si estamos teniendo más mercadería estancada o no, ¿cierto? Si vamos a tener que hacer una mayor rotación de inventario o no, si tenemos que comprar más o menos materias primas, si tenemos que, por ejemplo, eh, qué tan disperso estamos de la proyección que hicimos para volver a ajustar, etcétera, ¿ya? Otro indicador de gestión, ¿cierto? Otro KPI que nosotros también consideramos es el índice de rotación, ¿ya? Este índice de rotación te habla o te indica el nivel de movimiento de salidas, ¿ya? En el fondo, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente, es la cantidad de rotación anual, cuántas veces, ¿cierto? O cuántas salidas tienes versus
la cantidad media de stock. ¿Ya? O sea, la rotación de inventario. Cada cuánto tiempo va rotando tu mercadería, tu existencia, tu inventario, que recordemos que es exactamente lo mismo. Existencias, inventario, ¿cierto? Y stock. Miren, tenemos dos más acá o tres más. Índice de obsolescencia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir el índice de obsolescencia? En el fondo nos indica el nivel de movimiento de entrada. ¿Ya? Cuántos ingresos en el año estoy teniendo versus índice de rotación. Cada cuánto estoy rotando. O sea, cuánto ingresa versus cuánto rota la mercadería. ¿Se fijan? Tenemos un índice de rotura, que ya lo calculamos previamente, ya lo señalamos, ¿cierto? En el fondo indica el nivel de pedidos de clientes no cumplidos, ¿cierto? O sea, de un pedido incompleto, ¿ya? De un pedido insatisfecho, porque un pedido completo al 100% va a ser un pedido satisfecho, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a quedar el indicador, ¿cierto? El KPI, pedidos no satisfechos versus pedidos totales. ¿Se dan cuenta? Y acá yo les puse una pequeña actividad, ¿ya? Pero se las voy a dejar planteada solamente. Lo vamos a leer, ¿cierto? Y en base a los indicadores de gestión o a los KPI o a los indicadores clave de desempeño que acabamos de mencionar, que acabamos de señalar, ¿cierto? Ustedes podrían calcular estos indicadores. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, veamos la actividad. Dice, calcular los indicadores de gestión propuestos para las compras. 2. Interpretar resultados obtenidos de los KPI. Veamos. Dice, meses controlados, total órdenes de compra emitidas. En enero, 520. Febrero, 368. En marzo, 520. Abril, 152. En mayo, 320. En junio, 458. Total general, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros ahí? Sumamos todas las órdenes de compra emitidas en estos 6 primeros meses, ¿cierto? Luego tenemos la recepción conforme en 24 horas. Por mes igual, ¿cierto? 467 en enero, 311 en febrero, 409 en marzo, 98 en abril, 201 en mayo y 399 en junio. Total de las órdenes de compra recepcionadas conforme en 24 horas, 1.885 órdenes de compra. ¿Se fijan? Luego tenemos las recepciones conforme en 36 horas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la orden de compra se emitió y la recibí conforme, completa, ¿cierto? En 36 horas recién. ¿Ya? En enero 50, en febrero 47, en marzo 99, en abril 50, en mayo 109, en junio 57, total general 412 órdenes de compra. Y por último, la recepción conforme 48 horas o más. ¿Ya? En enero 3, febrero 10, en marzo 12, en abril 4, en mayo 10, en junio 2, total general 41. Por lo tanto, si nosotros sumamos las recepciones conformes de 24 horas más las de 36 horas más las de 48 o más horas, nos debe dar el total general, ¿cierto? Que son 2.338. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el primer KPI que nos pide calcular, nos pide medir? Dice, órdenes de compra conforme a 24 horas del total de órdenes de compra. ¿Se fijan? Entonces, órdenes de compra conforme a 24 horas, ¿cierto? Del total de órdenes de compra. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Tendríamos que hacer una división. Dividir 1.885, ¿cierto? Dividido 2.338. Y eso nos da un 80%, ¿cierto? Nos da un 80.6, o sea, un 81%. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros recibimos el 81% de órdenes de compra en 24 horas. ¿Se fijan? Veamos la B.
Dice, órdenes de compra conforme a 24 horas del total de las órdenes de compra, pero solamente de enero. ¿Se fijan? Entonces, órdenes de compra conforme, ¿cierto? A 24 horas, pero del total de las órdenes de compra de enero. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Sería dividir. ¿Qué dividimos? 467 dividido 520. Y ahí nos da en porcentaje. Veamos. 467 dividido 520. Nos da un 90%. ¿Qué significa esto? Que en el mes de enero, ¿cierto? Se recibió conforme el 90% de las órdenes de compra en 24 horas. ¿Se fijan? Y así sucesivamente. Veamos la letra C. Si el incumplimiento es 48 horas o más, calcule el incumplimiento total de las órdenes de compra. ¿Ya? ¿Qué quiere decir acá? Que yo tengo un incumplimiento, ¿cierto? Que dice que es más de 48 horas. Entonces te dice, calcula el incumplimiento total de las órdenes de compra. ¿Se fijan? Por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Tendríamos que dividir, ¿cierto? ¿Qué dividimos? El incumplimiento, ¿cierto? En 48 horas o más del total de las órdenes de compra. Entonces tendríamos que dividir 41 dividido 2.338. Y así sucesivamente, ¿se fijan? Es súper sencillo. No es difícil, ¿cierto? Realizar una división. No tiene mayor grado de dificultad. Sin embargo, la importancia es saber, es poder leer, ¿cierto? Es poder interpretar el KPI. Eso es lo que es un poco más complejo, ¿ya? Y eso es lo que ustedes tienen que preocuparse, ¿ya? Saber o entender el indicador. ¿Se fijan? Con esta actividad, ¿cierto? Vamos a dar por finalizada nuestra primera parte, ¿ya? De esta tercera y última sesión, ¿ya? Nos vamos a reunir nuevamente en unos 3 minutos para continuar con la segunda parte, ¿cierto? De este taller. Muy bien, vamos a continuar con nuestra segunda parte de esta tercera y última sesión, ¿ya? Vamos a compartir pantalla para que podamos seguir interactuando, ¿cierto? Y revisando los contenidos propuestos para esta sesión, para esta clase. Nosotros hablamos, ¿cierto?, del ciclo de compras. A lo largo de nuestro curso hemos ido hablando del ciclo de compras, ¿cierto? En este ciclo de compras siempre, nosotros señalamos siempre, nace, ¿cierto?, con la necesidad, con una necesidad, ¿cierto? Definir una necesidad. Yo requiero algo, yo necesito algo, ¿cierto? Sin embargo, eso es básico, es clave, ¿ya? Sin embargo, debemos tener claro nosotros, debemos tener certeza de que este ciclo de compras puede variar, ¿cierto? Este ciclo de compras puede ir variando dependiendo del tipo de organización, del tipo de empresa, ¿ya? Por ejemplo, nosotros no vamos a tratar de la misma forma, o no va a tener el mismo tratamiento, ¿cierto? Una empresa industrial que una empresa comercial o una de servicio, ¿ya? Entonces ahora vamos a hablar un poquito, bien breve, ¿cierto?, de cuáles son las diferencias entre una y otras, ¿ya? Por ejemplo, yo sé que esto ya lo conversamos en alguna de las dos sesiones anteriores, ¿ya? Pero me interesa que quede súper claro, ¿ya? Vamos a hablar un poco ahora de las empresas industriales, ¿ya? ¿Cuáles son las empresas industriales? Las empresas industriales, ¿cierto?, son las que producen un bien, ¿ya? Son las que, en donde existe, ¿cierto?, un proceso de transformación, donde nosotros adquirimos, donde nosotros compramos las materias primas, ¿cierto? Estas se transforman, ¿ya? Pasan por un proceso productivo, ¿ya? Y sale un producto terminado, un producto nuevo, ¿ya? Entonces,
estas empresas se les llama, se les conoce como las empresas industriales, donde los componentes existenciables, ¿cierto? Que son los que van transformando el producto en un producto final, ¿cierto? Que en este caso son las materias primas, ¿cierto? Nosotros adquirimos, compramos distintas materias primas, estas se van transformando, se van agrupando, se van integrando, ¿cierto? Se van mezclando, ¿ya? Y genera un producto terminado, un producto nuevo, que luego se lanza al mercado, ¿cierto? Entonces, este proceso de transformación, ¿cierto? Que, como dice su nombre, transforma las materias primas en un producto final, ¿cierto? En este proceso es muy importante el costo del producto final, ¿ya? Acá lo que nosotros necesitamos es saber o poder aquilatar al máximo la relación calidad-precio o precio-calidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque a raíz de que nosotros no tenemos solamente una materia prima, son 10, 15 materias primas distintas que se mezclan para fabricar, para producir un bien o un activo, ¿cierto? Por lo tanto, es súper útil, es súper necesario tener el detalle, ¿cierto? Tener bien claro la relación precio-calidad, ¿ya? De el producto, ¿cierto? Que estamos confeccionando, ¿ya? Entonces, al tener nosotros muchos productos, ¿cierto? Muchas materias primas, súmenle a eso una cantidad de 10, 15 productos que se comercializan, o sea, multipliquen 10 materias primas por 10 productos. O sea, ya tenemos 100 materias primas distintas para productos, ¿se fijan? Por lo tanto, es harto, ¿ya? Entonces, es súper importante, como les dije yo, tener claridad en los costos asociados, porque en base a mi costo de producción, ¿cierto? Que sería mi costo unitario, ¿ya? Yo voy a poder, yo como empresa, ¿cierto? Voy a poder determinar, voy a poder definir, por ejemplo, mi precio de venta. Porque recordemos también, que nosotros lo conversamos, que tenemos dos tipos de precio. Un precio costo o un precio de compra, ¿cierto? O también se le conoce como costo variable unitario, ¿cierto? Y por otro lado, tenemos un precio de venta. El precio de venta se compone de dos variables, mi precio costo más mi margen, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante, súper relevante, ¿cierto? Tener bien calculado, tener bien medido los costos. ¿Se fijan? Por otro lado, ¿qué es lo que es aquilatar? ¿Cierto? Nosotros hablamos que era necesario aquilatar al máximo la relación calidad-precio, o precio-calidad, ¿cierto? En el fondo, aquilatar va, ¿cierto?, a determinar, va a juzgar con mucho cuidado, tiene que definir, ¿cierto?, tiene que ser bien minucioso el valor o la importancia, ¿cierto?, o trascendencia de una cosa. Entonces, debemos ser súper conscientes de la importancia, por ejemplo, que tiene una materia prima sobre otra, ¿ya? Y para eso debemos darle unos pesos relativos, ¿ya? ¿Cuál pesa más que esta otra? ¿Por qué? A lo mejor me sale más caro, a lo mejor es más delicada, a lo mejor requiere un proceso adicional, ¿cierto? Pueden ser distintos factores o variables, ¿ya? Entonces, esas van a ser las empresas industriales. ¿Cuáles son algunos ejemplos de empresas industriales conocidas? ¿Cierto? Tenemos Samsung, tenemos, por ejemplo, todas las marcas de vehículos, Michelin, Cornflakes de Kellogg, ¿cierto? Nestlé, Soprole, Coca-Cola, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos las empresas comerciales, ¿cierto? Que estas empresas comerciales, lo esencial acá o la clave es saber, ¿cierto?, el costo del producto, cuánto me cuesta traer el producto a mí. Porque recuerden que también lo conversamos, que las empresas comerciales son las que funcionan como intermediario. Compro o importo, ¿cierto? Y luego vendo. Importo, vendo. Importo, vendo. Traigo, saco. Traigo, saco. ¿Se fijan? Compro a 10, vendo a 200. Compro a 10, vendo a 150. Compro a 10, la saco a 30. ¿Se fijan? Entonces ahí también se cumple lo del precio de venta. ¿Cómo lo hago yo? La compro a 10, ese es mi precio costo, ¿cierto? Y yo le aplico el margen que yo
requiero, que yo necesito para mi empresa. ¿Cuáles son algunas empresas comerciales? ¿Cierto? Por ejemplo, Easy, ¿cierto? Por ejemplo, Telefónica, por ejemplo, Copec, por ejemplo, las farmacéuticas, ¿cierto? Por ejemplo, Easy. ¿Por qué? Porque ellos compran el producto terminado y luego lo revenden, lo venden. No es que ellos fabriquen eso. ¿Se dan cuenta? Y por último, en el tercer puesto, tenemos las empresas de servicio, ¿ya? Y que también nosotros hablamos un poquito de las empresas de servicio cuando hablamos de calidad, porque acá la calidad es súper compleja poder medirla y poder eh, percibirla, ¿cierto? Porque ¿cómo le cambio la percepción a un cliente si le entrego un mal servicio? Es súper complejo, súper complicado, ¿ya? Por lo tanto, estas empresas de servicios deben tener o deben contar, ¿cierto?, con una buena o excelente calidad, ¿ya? Ellos sí que se deben preocupar, porque un cliente insatisfecho por una empresa de servicio es súper complejo, ¿ya? Entonces acá, la clave en la empresa de servicio, ¿cierto?, va a ser la satisfacción de las necesidades de los clientes, pues, de todos nosotros. Esa es como la principal variable que debe tener en cuenta o en consideración, ¿ya? ¿Cuáles son algunas empresas, por ejemplo, de servicios? Todos los centros médicos, hospitales, clínicas, ¿cierto? Todas las compañías, por ejemplo, de telefonía e internet, ¿ya? Empresas de seguridad, empresas de alimentación, todas esas son empresas que prestan servicio, ¿ya? Entonces, recordemos que nosotros hablábamos en el ciclo de abastecimiento del análisis de las necesidades, ¿cierto? Luego recepcionábamos los boletines, hacíamos un análisis de la oferta del mercado, ¿cierto? Seleccionábamos al proveedor. Esta selección del proveedor, ¿cierto?, va a ser bajo ciertos criterios y parámetros, porque también lo conversamos, ¿ya? En el fondo, esta selección del proveedor, cuando tengo una necesidad, yo voy a llamar, ¿cierto? Voy a invitar a que vengan los proveedores a ofrecerme, ¿cierto? Esto es lo que yo necesito. ¿Quién me vende este producto? Y yo tengo que elegir, por ejemplo, generalmente se hace un cuadro comparativo con una terna, ¿ya? Los 3 mejores proveedores, las 3 mejores ofertas, ¿cierto? Y nosotros tenemos un cuadro comparativo en el cual, ¿cierto?, debe guiarse por criterios de evaluación, ¿ya? Estos criterios de evaluación deben tener también asociado a su vez eh, pesos relativos, porcentajes de importancia, ¿ya? No pueden tener todo el mismo nivel de importancia. Por lo tanto, en base a todas estas características, nosotros vamos a tomar la decisión de compra final, ¿ya? Entonces, volviendo al tema del ciclo de compra, ¿cierto? Partíamos con el análisis de la necesidad, recepcionábamos los boletines, ¿cierto? Teníamos un análisis de la oferta del mercado, seleccionábamos, ya elegíamos al proveedor, de ahí se hace un seguimiento de la oferta y pedido, ¿cierto? Se genera todo lo que son las órdenes de compra, ya se sella el pacto, ¿cierto?, para generar la compra, se realiza el pedido, ¿cierto? Luego, una vez que se realiza el pedido, con la orden de compra ya oficial, formal, ¿cierto?, donde se señala cantidad, lote, fecha de vencimiento, root de la empresa, dirección, quién lo solicita, dónde se debe despachar, cantidad a despachar, si es para despacho total, parcial, todas esas características, toda esa información debe contener la orden de compra, ¿ya? Luego, ¿cierto?, el proveedor recibe esa información y nos despacha, ¿ya? Una vez que nos despacha, nosotros recepcionamos, ¿cierto?, qué documentos debe traer el proveedor, ¿cierto?, o el despachador o el cliente debe traer la orden de compra asociada, ¿cierto?, o con la correspondiente guía de despacho o factura, ¿ya? Entonces, se recibe la mercadería, se revise que lo solicitado sea lo que viene llegando, ¿cierto? Se comprueba ya sea con la factura, con la guía, como yo les señalé, ¿cierto? Y se le entrega al cedible, se le firma y se le entrega al cedible o la copia al proveedor. Él se lleva su copia, nosotros procedemos a ingresar la mercadería para que pase a formar parte de nuestra existencia o nuestro stock, ¿cierto? Y de ahí ya estamos en posición, ¿cierto? O estamos en condiciones de poder utilizar tanto las materias primas o los productos terminados, ya para darle salida y uso,
¿Se fijan? Una vez que nosotros ingresamos los materias primas o los insumos, ¿cierto? Se ingresan al sistema, está todo ok, y se cursa el documento correspondiente para pago. ¿Se fijan? Entonces, son temas que nosotros ya hemos ido conversando, ¿ya? Por otro lado, en el ciclo de compra, ¿cierto? Tenemos tanto operaciones internas como operaciones externas, ¿ya? Las operaciones internas, ¿cuáles pueden ser o cuáles van a ser? ¿Cierto? Primero, como ya lo señalamos, el análisis de la necesidad, que ya lo hemos repetido varias veces, ¿cierto? Recepción de boletines, ¿ya? Selección de proveedor, realización del pedido, recepción y verificación del pedido, recepción y comprobación de facturas. ¿Se fijan? Todas estas funciones, actividades o tareas corresponden a operaciones internas, ¿ya? Por otro lado, tenemos las operaciones externas. ¿Cuáles son algunas de estas operaciones externas, cierto? El análisis de la oferta de mercado, seguimiento de oferta y pedido y posteriormente el pago. Conversemos un poquito, ¿cierto?, del análisis de las necesidades, ¿cierto? Ya todos sabemos que todos tenemos muchas necesidades. Como dice el principio básico de la economía, las necesidades son muchas, los recursos son escasos. Entonces, como esta es el actor, o esta parte del actor principal, ¿cierto?, para el proceso de gestión de adquisición o gestión de compra, ¿ya? Lo primero que debemos hacer es un análisis de la necesidad, ¿ya? Por lo tanto, las primeras tomas de decisiones suelen ser siempre muy importantes, ¿ya? En todo ámbito. ¿Por qué? Porque las decisiones que yo tomo van a afectar al ciclo completo, van a afectar a todo el proceso, al resto del proceso, ¿ya? Está ahí la importancia, está ahí la relevancia de, por ejemplo, mantener una buena comunicación fluida, tanto con mis proveedores como con mis clientes, porque recordemos que nosotros tenemos tanto clientes internos como externos, ¿ya? Por lo tanto, es vital tener una comunicación fluida, una buena comunicación, un buen trato, ¿ya? Entonces, partimos de la base, ¿cierto?, de que la toma de decisiones es muy importante, ¿cierto?, y que en base a esas decisiones se afecta todo el flujo, todo el proceso, ¿ya? Entonces, en base a esta importancia, ¿cierto?, nosotros debemos plantearnos ciertas interrogantes. ¿Qué queremos pedir? ¿Cuántas unidades vamos a pedir? ¿Cuánto pedir? ¿Cierto? ¿Cuándo vamos a pedir? Entonces, una vez que nosotros planteemos y tengamos las respuestas a esas interrogantes, ¿cierto?, es donde intervienen ahí parte, ¿cierto?, o intervienen los actores, ¿cierto? Interviene la economía a través de las distintas empresas, ¿cierto?, a través de las distintas técnicas operativas que existen en el mercado, ¿cierto?, en la cual va a estar involucrado la fábrica, las ventas, las operaciones, ¿cierto?, la estrategia, el marketing, las finanzas, etcétera. ¿Ya? Entonces, nosotros queremos centrarnos un poquito en la última pregunta, ¿cierto? En el fondo es poder determinar la cantidad de artículos que la empresa prevé, que la empresa estima que va a necesitar, ¿cierto? ¿Cuántas unidades yo creo que vamos a consumir? Y es acá también que muchas empresas fallaron con lo que pasó con el COVID, ¿cierto? Porque nadie esperaba una pandemia. Nadie esperaba que muchas empresas iban a tener que bajar sus cortinas. Nadie pensaba, y no estaba en los planes de nadie, que muchas empresas iban a trabajar con sistemas de teletrabajo. ¿Se fijan? Por lo tanto, es vital determinar la cantidad de artículos que la empresa va a necesitar, ¿ya? Pero para eso, chuta, como nosotros no somos, o no tenemos una bola de cristal, ¿cierto?, como para poder adivinar cuántas unidades realmente necesito, cuántas unidades realmente requiero, cuántas unidades realmente voy a ocupar, a utilizar, ¿cierto? Es que existen diversas técnicas
o herramientas, ¿cierto?, estadísticas, como por ejemplo las medias móviles, ¿ya? O también otra que es muy utilizada, el análisis de la recta de regresión a través del análisis del método de mínimos cuadrados, ¿ya? Entonces, son dos herramientas, son dos técnicas de análisis que nos permiten proyectar de mejor manera que si lo hiciéramos así al ojo. Chuta, a ver, este año vendí 100, no, yo creo que el otro año voy a vender 120, porque va a bajar un poquito los contagios. Santiago, ¿cierto?, va a estar, o toda la región metropolitana, o todo Chile va a estar sin cuarentena, por lo tanto yo de 100 voy a pasar a 150. ¿Se fijan? No hay un análisis, no hay una revisión en base a datos estadísticos. ¿Se fijan? Sin embargo, con esta herramienta, con las medias móviles y con los ley de mínimos cuadrados, ¿cierto? En ambos casos, necesita la información que ya tiene la empresa para poder tomar una correcta, una óptima decisión. ¿Ya? Entonces, como nosotros debemos realizar un análisis de las necesidades, ¿cierto? Nuevamente vamos a tener que diferenciar los distintos tipos de suministradores, ¿cierto? Y esto va a ser en función a la necesidad de las empresas. ¿Se fijan o no? Si, por ejemplo, los suministradores son industriales, ¿cierto? Son empresas productivas, nosotros debemos poner énfasis en la asistencia técnica, ¿cierto? En el adiestramiento que nos va a proporcionar el proveedor, en los costos, en la calidad del producto, en los plazos de entrega, en las condiciones financieras de las distintas ofertas que me lleguen. ¿Se fijan? Cuando hablamos de los suministradores comerciales, ¿cierto?, o para las empresas comerciales, lo que debemos tener presente, ¿cierto?, es la calidad del producto, la prontitud, ¿cierto?, en servirlo. Estas dos características son vitales y debemos tenerlas en cuenta. ¿Ya? Por último, tenemos las empresas de servicio, ¿cierto? Y acá, netamente y sencillamente, la calidad del servicio que está prestando. Esa es la clave del éxito. ¿Ya? Por otro lado, recordemos que teníamos, voy a volver un poco atrás. Acá. Estamos viendo, ¿cierto?, la operación interna. Conversamos un poquito de lo que era el análisis de la necesidad. Ahora vamos a hablar un poquito de las recepciones de boletines. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es una recepción de boletín? Una recepción de boletín es un documento interno, ¿ya?, que se genera por los distintos usuarios, ¿ya?, que son los que utilizan las materias primas o los materiales. ¿Quiénes son los que originalmente, o quiénes son los que generalmente generan o realizan estas recepciones de boletines, ¿cierto? Son los distintos departamentos de aprovisionamiento. ¿Ya? Recordemos que el abastecimiento tenía dos etapas. Una era el aprovisionamiento y dos eran las compras. ¿Ya? Por lo tanto, esta recepción de boletines los va a dirigir el departamento de aprovisionamiento, ¿cierto?, con el fin, con el objetivo de que se inicien los trámites correspondientes de compra, ¿ya?, de todo el material necesario, de todo el material que se requiere para el proceso productivo. Una vez que estos boletines son recibidos, ¿cierto?, el departamento de compra recién procede a realizar las siguientes actuaciones. 1. Se agrupan los boletines por proveedores, ¿cierto?, y por materiales homogéneos, o sea, por materiales que son de similares características.
¿ya? Dos, se clasifican por distribuidores exclusivos, ¿cierto? O sea, se selecciona el proveedor, se agrupa primero y después se dice, no, este proveedor es único, este producto sí o sí tiene que ser ese, con ese proveedor, por la calidad, por los tiempos de entrega, por la seguridad que me entrega, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, en el punto número 2 te habla, nos señala, ¿cierto? En base a la clasificación por distribuidor exclusivo. ¿Ya? Y finalmente, ¿qué se hace? Se emite la oferta. ¿Ya? Entonces, como les digo, nosotros estamos viendo el ciclo de compra y hemos visto dos variables u operaciones internas, ¿cierto? Lo que es el análisis de la necesidad y lo que es la recepción de boletines. En la tercera y última parte del curso vamos a hablar, ¿cierto?, un poco de lo que es el análisis de la oferta del mercado, ¿ya? Lo espero, nos vamos a reunir en unos 3 minutos más, ¿ya? Hidrátense, aprovechen de ir al baño y volvemos. Muy bien, estimados alumnos, vamos a continuar con la tercera y última parte de nuestro curso y de nuestra sesión del día de hoy. ¿Ya? Les voy a compartir la pantalla para que podamos seguir compartiendo, ¿cierto? Y aprendiendo de las distintas técnicas, herramientas en gestión de adquisiciones. ¿Ya? Entonces, como nosotros estábamos conversando, ¿cierto? Dentro del ciclo de compras tenemos dos operaciones, una interna y una externa. Ya hablamos un poco, ¿cierto? Ya señalamos las más importantes de las internas. Ahora nos vamos a enfocar, ¿cierto? En las externas, ¿ya? La principal y la más importante dentro de las externas, la variable externa, ¿cierto? Es lo que es el análisis de la oferta de mercado, ¿ya? Eh, el análisis de la oferta de mercado es esencial, es vital para una buena política de compras, ¿ya? Nosotros si queremos desarrollar, si queremos materializar una buena política de compra, el análisis de las distintas ofertas es vital. Por lo tanto, debemos ser capaces, ¿cierto? Y tener la expertise para poder tomar y elegir una buena, ¿cierto? Un buen proveedor o tomar una buena decisión, ¿ya? Entonces, es importante valorar los portes, por ejemplo, los plazos de entrega, es importante considerar los costos, es importante considerar la fecha de caducidad, las formas de pago, ¿se fijan? El embalaje, el factor de conversión, el financiamiento, los descuentos, el transporte, el traslado, cuánto nos cobran, etcétera. O sea, es súper importante y es vital considerar todas estas variables, ¿cierto? A la hora de la toma de decisiones. ¿Ya? Por lo tanto, adicionalmente, por norma, ¿cierto? Siempre se debe solicitar una oferta al último suministrador de cada material o de cada insumo, ¿ya? ¿Por qué? Porque así ya vamos a tener una posibilidad, ¿cierto? Para la toma de decisiones, vamos a tener un posible candidato para poder adquirir, ¿cierto? Nuestros productos o servicios que nosotros necesitamos, ¿ya? Y así también nos va a servir como base, como muestra, para poder realizar un cuadro comparativo, ¿cierto? Con los nuevos oferentes. ¿Se fijan? Entonces la idea es poder contrarrestar, ¿cierto? Ya sea calidad, tiempo de entrega, costo, ¿cierto? De este proveedor que nosotros ya lo conocemos, que ya le compramos, que ya trabajamos con él, versus los nuevos, ¿cierto? Y en el fondo, si se fijan, en la imagen que yo les planteo en la BT, ¿cierto? En el slides, por un lado, bueno, tengo una feria, ¿cierto? Que es atingente a la época del año, ¿ya? Y va una persona, ¿cierto? A comprar, ¿ya? Lleva en su carrito verduras, ¿cierto? Y por un lado, un casero, ¿cierto? Le ofrece, dice, son más grandes y las vende a 1.000, ¿cierto? El de al frente le dice, estas son más baratas, están a 900. ¿Pero qué dice ella? Tengo 800 pesos para pagar. Entonces ahí
tenemos distintas opciones, ¿cierto? La opción A es que no le alcance y no lo compre. La opción B, ¿cierto? Es que le diga al que vale 1000, chuta, déjamela en 800, que es lo que tengo de disponible, ¿cierto? Pero ahí el de 800, el que la vende, por ejemplo, a 1000, está perdiendo, tiene una pérdida de poder adquisitivo de 200 pesos, o sea, su margen se disminuye, ¿cierto? Su margen va a ser menor, ¿ya? Pero también, por otro lado, él puede decir, ya, pero tengo a mi cliente satisfecho, ¿cierto? Esta señora me compra siempre, ¿cierto? Es cliente habitual, se lo dejo en 800, le hago un regalito, le doy un engañito, ¿cierto? Por otro lado, también una opción C sería que el que vende las sandías a 900 pesos le diga, ya, yo se la doy a 800. La pérdida o el margen va a ser menor, ¿cierto? Que el de al frente. Sin embargo, también, como les digo yo, va a depender de lo que ella quiera y requiera. En realidad está dispuesta a pagar 800 pesos por una sandía más grande, ¿cierto? Si es que ese casero se la deja ese valor, o si se queda sencillamente con la del frente. Ahí, oferta y demanda, ¿cierto? Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un análisis de mercado, de oferta y mercado, nos vamos a regir bajo el principio de la oferta y demanda. ¿Ya? Veamos un caso práctico de cuadros comparativos, ¿les parece? Para que no se queden con la inquietud, con la incertidumbre de cómo se podría realizar una actividad o un cuadro comparativo. Es súper sencillo, ya la verdad o la idea es tener toda la información a la vista para que cuando nosotros tomemos la decisión sea la información oportuna, sea la información, eh, la mejor opción la que nosotros hayamos tomado. ¿Ya? El caso práctico dice lo siguiente: actualmente el costo de adquisición de determinados productos, así como la necesidad de aprovisionamiento trimestral de la empresa Alterra S.A., es el siguiente. Tengo tres productos, ¿cierto? Un producto XM, tengo un producto CC y tengo un producto PJ, ¿ya? Por otro lado, tengo los correspondientes costos unitarios a esos productos. El producto XM cuesta 3.45, ese es el costo, ¿cierto? El producto CC tiene un costo unitario de 1.275 pesos, ¿ya? El producto PJ tiene un costo unitario de 960 pesos. Por otro lado, me entrega y me da, ¿cierto?, la cantidad que se requiere comprar. Del producto XM tengo 340 unidades, del producto CC tengo 70 unidades y del producto PJ tengo 35 unidades. ¿Ya? Esa es la información inicial, ¿cierto? Eso es lo que yo requiero. Eso es en base, recuerden lo que hablábamos anteriormente, ¿cierto? Que voy a volver atrás para que lo vean. ¿Ya? Eso es en base a lo que señala acá, ¿cierto? Por norma, debe solicitarse siempre la oferta al último suministrador de cada material, ¿cierto? Por lo tanto, la última oferta que me hicieron por las cantidades que yo requería, que yo necesitaba, era esa, ¿ya? Entonces, se recibe una oferta de la empresa Riosol de los productos citados con las condiciones siguientes. 1. El producto XM se sirve en cajas de 10 unidades al precio unitario de 400 pesos. ¿Ya? Entonces, viene en caja de 10 unidades el producto XM y tiene un precio unitario de 400 pesos para la empresa Riosol. Dice la alternativa A: por cada 20 cajas que nosotros compramos, nos regalan 2. Por cada 30 cajas que nosotros compramos, nos regalan 4. ¿Ya? Y la C dice, por cada 40 cajas, nos regalan 6 unidades. ¿Ya? Si ustedes se fijan, nosotros necesitamos comprar 340 unidades. Por lo tanto, si yo compro 20 cajas, ¿cierto? Por 10 unidades cada caja son 200 unidades. ¿Ya? Y me regalan, por cada caja, nos regalan 2. 2 por 2, 4, son 40, no me alcanza, ¿cierto? Me da 40. Veamos la alternativa B. La alternativa B dice que son 30 cajas, 30 por 10 unidades son 300 unidades, ¿cierto? Y necesito 340. Y me regalan, ¿cierto?, 4 cajas. Por 30 cajas me nos regalan 4. Por lo tanto,
4 por 10, 40, y este me acaba de dar justo, ¿cierto? La alternativa B, ¿cierto? 30 cajas, me regalan 4, a un costo unitario de 400, listo, con esa me voy a quedar, hasta el momento. Veamos la alternativa C. Por cada 40 cajas, nos regalan 6 unidades. ¿Qué significa esto? 40 por 10, tengo 400 unidades, me regalan 6, 6 por 10, 6, 60, ¿cierto? 400 y tengo 60, o sea, son 460 y necesito 340. ¿Me estoy sobreestoqueando? No, ¿cierto? Mucho. Sigamos. Se recibe una oferta de la empresa Riosol, pero ya, sigamos con la empresa Riosol. Para el producto CC, ¿cierto? Ellos ofrecen un precio unitario de 1.390 pesos. ¿Ya? Por pedidos, la alternativa A dice, por pedidos superiores a 20 unidades, se aplica un 3% de descuento comercial. ¿Ya? La alternativa B dice que por pedidos superiores a 50 unidades, se aplica un 6% de descuento comercial. La alternativa C dice que por pedidos superiores a 100 unidades, se aplica un 8% de descuento comercial. Y finalmente, dice que por embalaje nos cobran 3.200 pesos por cada 10 unidades de fracción. Primero, antes de tomar la decisión, vamos a ver cuántas unidades necesito el CC. El producto CC, ¿cierto? Yo requiero 70 unidades. Entonces, como les comentaba, ¿cierto? Yo necesito 70 unidades. Vamos, veamos. Me dice que el primero, la alternativa A, son 20 unidades y se aplica un descuento comercial de 3%. El segundo dice pedidos superiores a 50 unidades, se aplica un 6% de descuento. Y por pedidos superiores a 100 unidades, se aplica un 8%. Por lo tanto, acá la que aplica para nosotros es la B también, ¿cierto? Porque la B dice por pedidos superiores a 50 unidades, se aplica un 6% de descuento. O sea, ahí nos compramos las unidades que se requieren, nos va a aplicar un 6% de descuento, pero nos cuesta cada unidad 1.390 pesos. Y adicionalmente tenemos que considerar lo que señala la letra D, que dice que por embalaje se cobran 3.200 pesos por cada unidad o fracción. ¿Se fijan? Veamos ahora la tercera parte, ¿cierto? ¿Qué dice? Dice, el precio unitario del producto PJ es de 1.050 pesos. Se aplica un descuento comercial del 1% para pedidos entre 10 y 15 unidades y del 1.5% para pedidos entre 16 y 50 unidades y del 2% para pedidos de más de 50 unidades. Antes de tomar la decisión, veamos cuántas unidades necesitamos o se requieren. Nosotros necesitamos solamente 35 unidades del producto PJ. Entonces, si necesitamos 35 unidades, ¿cierto? Vamos a estar en el rango entre 16 y 50. ¿Ya? Por lo tanto, nos van a aplicar un descuento de un 1.5%, un descuento comercial. ¿Se fijan? Después dice una nota. El descuento comercial corresponde a disminuciones conseguidas por rebajas o negociaciones con el proveedor. ¿Cierto? Todos sabemos lo que es un descuento. ¿Ya? Si el pedido solicitado es inferior a 250.000 pesos, se cargará en factura 10.500 pesos por concepto de flete, o sea, por traslado. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden determinar si es o no es interesante la oferta para satisfacer las necesidades trimestrales de producción. Veamos el resultado, veamos la resolución, veamos cómo lo podemos resolver. ¿Ya? Y acá ustedes se van a poder dar cuenta que es sencillo, hay que ser ordenado. Los únicos cálculos que debemos realizar es una suma, resta, multiplicación y división, y es. ¿Ya?
Entonces, para el cálculo, ¿cierto? Tenemos el costo unitario, tenemos las cantidades que se requieren. Veamos el producto XM. El producto XM, ¿cierto? Nosotros señalamos que íbamos a comprar 30 cajas, en cada caja venían 10 unidades, por lo tanto 30 por 10, a un costo unitario de 400 pesos. Por lo tanto va a ser 30 por 10 por 400. Eso nos da un total de 120.000 pesos como costo total. Sin embargo, si ustedes se fijan acá, el costo unitario, perdón, el costo total va a ser 120.000. Pero mi costo unitario me va a variar, me va a cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo compré 30 unidades, pero ellos me regalaban 4 cajas adicionales. ¿Se acuerdan o no? Por 30 cajas, ellos me regalaban 4 cajas. Por lo tanto, ¿qué debo hacer yo para calcular mi costo unitario? ¿Cierto? Voy a tomar mi costo total, ¿cierto? Que son los 120.000 pesos, y lo voy a dividir por la cantidad de unidades totales, ¿cierto? Que yo tengo, que son las 340. Entonces, 120.000 dividido 340 me da un costo unitario de 352,94 pesos. ¿Ya? Por otro lado, para el producto CC, ¿cierto? El producto CC te dice lo siguiente: 70 unidades que yo necesito, que yo requiero, multiplicado por el costo unitario, se supone que por lo que nos cuesta, ¿cierto? Que es 1.390, multiplicado por el porcentaje, ¿cierto? De descuento. ¿Ya? Eso nos va a dar 91.462 pesos. Adicionalmente, nos señalaba que tenía un costo asociado de embalaje. ¿Cuál era el costo del embalaje? 3.200 pesos. Por lo tanto, 3.200 por 7 me da 22.400 pesos. ¿Qué hacemos nosotros para calcular el costo total? Sumamos estas dos variables, ¿cierto? El costo de embalaje más el costo unitario, o el costo total, perdón, del producto. Eso nos va a dar 113.862 pesos. Para calcular nuevamente el costo unitario, lo que nosotros debiésemos realizar, lo que nosotros debiésemos hacer, es dividir el costo total, que son 113.862, dividido en la cantidad de unidades, ¿cierto? ¿Cuántas unidades son las que nosotros compramos? 70, ¿cierto? A ver, déjenme revisar los datos si estamos bien. 113.862 dividido, ¿cierto? Las 70 unidades me da 1.626.6. O sea, estamos bien. Nos da el resultado. ¿Ya? Por lo tanto, ya tengo calculado el producto XM, tanto costo unitario como costo total, y el producto CC, tanto el costo unitario como el costo total. Nos está faltando solamente el producto PJ, ¿ya? Para el producto PJ, ¿qué nos señalaba? Nos señalaba, y daba, ¿cierto?, el costo unitario, que eran 1.050 pesos, ¿cierto? Esos 1.050 lo multiplicamos por la cantidad total de unidades que se requieren, que son 35, y luego lo multiplicamos también por el descuento aplicado, ¿ya? Por lo tanto, mi costo total va a ser 36.199 pesos, y mi nuevo costo unitario va a ser los 36.199 dividido las 35 unidades. Y eso me da 1.034.2 pesos. ¿Ya? Por lo tanto, si comparamos ahora, ¿cierto? Ambos cuadros, voy a volver atrás, ¿cierto? Alterra, ¿ya? La empresa Alterra, voy a ir anotando. Alterra, ¿cierto? Tiene un costo unitario para el producto XM ¿de cuánto? 345 pesos y un costo, ¿cierto?
nos vamos a hacer la comparación en base a los costos unitarios. Para el producto CC son 1.275 y para el producto PJ 960 pesos. ¿Ya? Veamos ahora los resultados que obtuvimos. ¿Ya? Esto es Palterra y esta es la empresa, ¿cierto? Riosol. ¿Ya? ¿Cuáles son los costos unitarios para Riosol entonces? Veamos. Para XM son 352,94. Para el producto CC es 1.626.6. ¿Ya? Y para el producto PJ, ¿cierto? 1.034,2. Entonces, si nosotros comparamos los costos de adquisición unitarios, ¿cierto? Para ambas empresas, ya sea para Alterra como Riosol, podemos observar que la oferta que nos están haciendo, ¿cierto? Por parte de Riosol, no es interesante. ¿Por qué? Porque fijémonos, en la empresa XM, en Alterra nos cobran 3.45 el costo unitario y en Riosol 352.94. ¿Cierto? O sea, ya tenemos por lo menos 13 pesos más. No, miento. Tenemos menos pesos, tenemos 7 pesos, 8 pesos más. ¿Ya? En el producto CC, en Alterra nos cuesta 1.275 y en Riosol 1.626. Y en el producto PJ, Alterra lo tiene a 960 su costo unitario y Riosol a 1.034 pesos. O sea, como conclusión, ¿cierto? No es o no resulta interesante la oferta que nos hicieron. ¿Se dan cuenta? Muy complejo, no creo, ¿cierto? Lo único que hicimos fue multiplicar, sumar, ¿cierto? Calcular un porcentaje, nada más. Veamos otro caso de aplicación, que también me interesa para que lo tengan ahí en carpeta y les puede servir, ¿cierto? Cuando ustedes trabajen, si es que les interesa esta área, ¿ya? Dice, la empresa de distribución Rápido y Veloz recibe de sus clientes pedidos por 3.000 unidades de productos por día. Sin embargo, en su política de gestión de inventario, esta repone sus inventarios en bodega cada 30 días. Por otro lado, su proveedor, desde que recibe la orden de compra y prepara el pedido hasta que llega con el pedido al centro de distribución, se demora 5 días. En relación a los antecedentes expuestos, se solicitan a usted que responda a las siguientes interrogantes. 1. ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento de la bodega expresado en número de unidades? Para saber este dato, ¿cierto? Para saber este cálculo, existe una fórmula. ¿Cuál es esa fórmula? Capacidad de almacenaje es igual al número de unidades diarias multiplicado por el tiempo de reposición. ¿Ya? Entonces, la capacidad de almacenaje para este ejemplo, para este caso, va a corresponder a 3.000 unidades, ¿cierto? Que recordemos que las 3.000 unidades es las unidades diarias de productos, ¿cierto? ¿Ya? Multiplicado por el tiempo de reposición, que en este caso, ¿cierto? Dice que repone sus inventarios en bodega cada 30 días. Por lo tanto, lo único que debemos hacer nosotros es multiplicar las 3.000 unidades por 30 días y nos da, ¿cierto? Y nos señala que la capacidad de almacenaje es de 90.000 unidades. ¿Ya? Pregunta B. ¿Cuántas unidades deben quedar en bodega para realizar un nuevo pedido? ¿Ya? También existe una fórmula para calcular esta pregunta, lo que nos están planteando. ¿Cuál es la fórmula? Tiempo de respuesta del proveedor. ¿Ya? El tiempo de respuesta del proveedor va a ser igual al tiempo de espera multiplicado por las unidades diarias, por el número de unidades diarias. ¿Ya? Entonces, el tiempo de respuesta, ¿cierto? Son 5 días, ¿ya? ¿Cuántas son la cantidad de número de unidades diarias? 3.000. Por lo tanto, el tiempo de respuesta son 15.000 unidades.
¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa que cuando en bodega nos queden 15.000 unidades, nosotros debemos realizar un nuevo pedido. ¿Ya? Vámonos con la interrogante C, o con la tercera pregunta. Dice, ¿es cierto que la bodega realiza su reposición de inventario cada 30 días? Y ahí respondemos nosotros. Es cierto, la bodega realiza su reposición cada 30 días. Sin embargo, el tiempo para hacer un nuevo pedido es solo de 25 días, ya que nuestro proveedor se demora 5 días en responder, ¿cierto?, al nuevo pedido que nosotros le solicitamos. ¿Se fijan o no? Por lo tanto, se supone que nosotros tenemos una reposición de cada 30 días, sin embargo, esos 30 días son mentirosos. ¿Por qué? Porque el proveedor se demora 5 días en responder nuestro pedido, por lo tanto eso se resta. ¿Ya? Veamos la letra D. Dice, en el caso que el proveedor, por razones de fuerza mayor, se demore 3 días adicionales al acordado, ¿qué es lo que debiera hacer usted para evitar el quiebre de stock en bodega? ¿Ya? Entonces, nosotros siempre debemos disponer de una política de inventario con un stock de seguridad. ¿Ya? La idea de tener este stock de seguridad, ¿cierto?, o una política de inventario, es prever el quiebre de stock. ¿Ya? ¿Y cuál es la fórmula matemática, ¿cierto?, que nosotros podemos utilizar para evitar, ¿cierto?, este quiebre de stock y para tener nuestro stock de seguridad en óptimas condiciones. ¿Ya? Entonces, va a ser la siguiente. Stock de seguridad es igual al número de días de retraso multiplicado por las salidas de materiales de bodega. ¿Ya? En este caso, el stock de seguridad dice que son 3 días, ¿cierto?, porque son los días de retraso, multiplicado por las 3.000 unidades. Por lo tanto, mi stock de seguridad va a ser igual a 9.000 unidades. ¿Ya? Con esto, estamos dando término, chiquillos, a la tercera y última sesión de nuestro taller. ¿Ya? Antes de cerrar la sesión, quiero que revisemos, ¿ya? Quiero que revisemos algunos formularios que yo les cargué en el portal, en el aula virtual, para que los tengan en consideración, ya para que los revisen cuando tengan tiempo y no está de más, ¿ya? Así es que se los voy a compartir para que los veamos antes de que cerremos nuestra sesión, nuestra tercera y última sesión, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver un modelo de boleta, ya que me interesa que lo veamos. En la boleta, ¿cierto? Si ustedes se fijan, esta es una boleta digital, ¿ya? Aparece el root de la empresa, ¿ya? Aparece el nombre de la empresa, el giro, ¿cierto? Aparece a quién va dirigido, ¿ya? Que en este caso es Elizabeth Méndez Zurita. Aparece el root de la persona, aparece la dirección, aparece el contacto, ¿se fijan? La dirección, cuándo se emitió, súper importante, la fecha de cuando se emitió la boleta en este caso, ¿ya? Y tiene otro antecedente. ¿Cuáles son estos antecedentes? Espérenme que se me salió la boleta. Ahí está. ¿Cierto? ¿Cuáles son los datos importantes que nos faltan? El detalle del producto, la descripción, la cantidad, la unidad de empaque, ¿cierto? Ya sea en unidad, kilo, metro, centímetro, cápsula, comprimido, crema, litros, etcétera. El precio unitario, ¿cierto? Y el precio total. ¿Se fijan? Y como está exento de IVA o de impuesto, no se le calcula. ¿Ya? Veamos un ejemplo ahora de guía de despacho. Recuerden que la guía de despacho es el documento con el cual el proveedor remite la mercadería, ¿cierto? Puede ser con guía o puede ser con factura. La guía es previa a la factura, ¿ya?
Perdón, es anterior. La guía es anterior a la factura. ¿Ya? Algunas empresas no hacen guía de despacho, sino que te facturan directamente. Veamos qué información debe contener una guía de despacho. La guía de despacho tiene un número correlativo, ¿cierto? Que es importante que se tenga en consideración. El RUT de la empresa, ya en este caso de Difen Pharma, ¿ya? Y al igual que en la boleta, tiene la mayor cantidad de información posible. Si ustedes se fijan, tienen la razón social, la dirección, el RUT, ¿cierto? La ciudad, la comuna, ¿se fijan o no? La fecha de emisión, el destino, la dirección de origen, etc. Y luego empieza a desagregar la información importante o relevante relacionada a los productos, ¿cierto? Tienen el código interno, o el SKU, el código del SKU interno de ellos, tienen el número, ¿ya? Tienen el lote, que es súper importante para lo que trabajamos con productos con fecha de caducidad, ¿cierto? Con vencimiento. La descripción del producto, en este caso es alcohol de 70 grados, ¿cierto? En envase de 1 litro, ¿ya? Unidad de medida, unitario, ¿cierto? Sería litro, o sea, 1 litro. ¿Cuánta es la cantidad que se solicita? Imagínense, 3.684 litros. ¿Cuál es el precio unitario? 2.088 pesos. Luego, el P por Q, ¿cierto? Cantidad 3.684 multiplicado por los 2.088 y nos da los 7.692.192. ¿Ya? Luego tiene otro alcohol, ¿cierto? Dice alcohol de 70 grados, también, ¿cierto? Por 1 litro, ¿ya? ¿Cuántas cantidades, cuántas unidades? 6.300 unidades a un costo unitario de 2.088 pesos. Acá, si ustedes se fijan, es el mismo producto, ¿cierto? ¿Por qué lo desagregan? Porque son de distinto lote, debe ser, o material, ¿cierto? O tiene distinta fecha de caducidad. Puede ser porque son de distinto lote, ¿ya? O puede ser porque tiene distinta fecha de caducidad. Por lo tanto, ellos, ¿qué hacen? Te lo desagregan para tener la información, ¿ya? Como les dije yo, tenemos el precio unitario, costo unitario, tenemos el valor total del documento, ¿cierto? Y finalmente tenemos, ¿cierto? Acá abajo, el costo total de la guía de despacho. Esta guía de despacho, cuando llega a bodega, a recepción, ¿cierto? Debe venir la guía de despacho original, con su cedible, con su copia, más la orden de compra, ¿ya? El proveedor se lleva la copia firmada, ¿cierto? Y recepcionada conforme, y nosotros nos quedamos en recepción, ¿cierto? Con la original más la orden de compra, ¿ya? Vamos a ver ahora un ejemplo de factura, ¿ya? Acá tenemos un modelo de factura, ¿cierto? También de Difen Pharma, como les dije yo, también debe tener un número correlativo, ¿ya? La factura electrónica número 410.305, tiene el RUT de la empresa, ¿cierto? Los mismos datos que anteriormente ya vimos en la guía. Razón social, dirección, RUT, cantidad, giro, comuna, ¿cierto? La fecha de emisión, que es importante, ¿ya? El plazo de pago, imagínense, tiene mucha información. ¿Se dan cuenta? Y luego nos vamos al detalle. Y acá, miren, tiene una recepción conforme. ¿Ven? Por ejemplo, dice diclorexan al 2%, solución tópica. ¿Ya? ¿Cuántas unidades? 140 unidades a un precio unitario o un costo unitario de 892 pesos, ¿cierto? Por lo tanto es 892 multiplicado por 140, me da 124.880. El otro diclorexan es en jabón al 2%, ¿cierto? ¿Cuántas unidades compraron? ¿O cuántas unidades facturaron en realidad? 30 unidades, tiene un precio unitario, un costo unitario de 1.736, por lo tanto es 30 por 1.736, me da 52.080, ¿cierto? Sumo ambos ítems, ¿cierto? Ambos productos, 124.880 más 52.080 y me da 176.960 pesos. Le agrego el impuesto, ¿cierto? El IVA, el 19%, 33.622 y me da el total de la factura, que es equivalente a 210.000
582 pesos. ¿Se fijan? Por último, les quiero mostrar ya un modelo de orden de compra. Recordemos que la orden de compra es cuando yo ya selecciono al proveedor, ¿cierto? Ya lo definí, ya sé quién va a ser el proveedor que yo le voy a contratar el producto o el servicio, que yo le voy a adquirir el producto o servicio. Por lo tanto, la orden de compra en el fondo va a llegar a sellar el trato o el pacto, ¿cierto? Es un documento oficial, es un documento legal, el cual, ¿cierto? Obliga a ambas partes al cumplimiento de lo pactado, ¿ya? Por lo tanto, una vez que yo selecciono al proveedor, ¿cierto? Genero la orden de compra y se emite al proveedor. Y él hace la recepción conforme de la orden de compra. ¿Qué información debe contener esta orden de compra? Idealmente, la mayor cantidad de información posible. Al igual que en la factura y en la guía, sin embargo, acá es necesario incorporar mayor información, se le agrega, ¿ya? Como por ejemplo, especificaciones técnicas, unidades, quién requiere ese producto, quién lo solicitó, eh, toda la información, dónde se va a recepcionar, quién lo va a recibir, nombres de contactos, etcétera. ¿Ya? Tenemos la orden de compra, por ejemplo, también tiene un correlativo, ¿ya? La fecha, el número de orden, la moneda, la equivalencia, el nombre de la empresa, la dirección, la comuna, el teléfono, el RUT, ¿cierto? Todas esas cosas que ya hemos ido conversando nosotros, ¿ya? La razón social, y también debe especificar las cantidades, la unidad de medida, ¿cierto? La correspondiente descripción, ¿ya? Los precios unitarios, algunos descuentos si es que aplica, ¿cierto? Si es que hubiese, ¿ya? Y mira, imagínense, acá le colocan, por ejemplo, hasta en consideración el horario de colación. ¿Para qué? Para que no vayan en ese horario a dejar mercadería porque no va a haber nadie y no se va a poder recepcionar, ¿cierto? Lo que me van a dejar, por lo que me van a entregar. ¿Se fijan o no? Entonces, es súper importante y relevante que esta orden de compra tenga la mayor cantidad de información posible, ¿ya? Todo esto está cargado, ¿cierto?, en el aula virtual, ¿ya? Yo ahora cerrando la sesión, les voy a cargar las PPT utilizadas en la clase de hoy y les voy a cargar el link para que ustedes tengan acceso a la grabación del video, ¿ya? Espero que no tengan grandes dudas, ¿ya? Si tienen dudas pueden complementar con el material de apoyo, ¿cierto? Espero que les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo, que estén bien, cuídense y nos vemos. Chao, chao.